Hola mis alumnos, ¿cómo están? Soy su profesor José Antonio Padilla. Muchas gracias por llegar hasta aquí, a este último video en donde vamos a hacer las conclusiones y sobre todo explicaré cuál fue la metodología que utilicé para poder resolver el problema de explicar la investigación científica a partir de elementos básicos y que fuera de forma breve y que al mismo tiempo inquietara e incentivara a la investigación científica. No sin antes agradecer a todos ustedes por el alto sentido de responsabilidad que demostraron tener en el momento en el que yo me ausenté y me sentí sumamente apoyado y respaldado porque ustedes supieron llevar con cabalidad sus obligaciones y yo pude reponerme de la enfermedad que no pensé que me fuera a tumbar tanto, es decir, fue una gripa. Eh, pero afortunadamente ya estoy bien, como ustedes se pueden dar cuenta. Tengo una leve tos, pero prácticamente ya estamos fuera de este cuadro que yo, y la verdad, me las vi negras. Yo dije, a ver si no es COVID, afortunadamente no lo fue. Me hice mi estudio, salió negativo, prácticamente solo era una gripa grave. Bien, para poder hacer esta serie de videos, me planteé un problema general en el que puse cómo explicar la investigación científica de manera diferente. Ese era mi objetivo general. Y para eso tenía que comprender cuáles eran los elementos realmente básicos de la investigación que pocas veces se mencionan. Y es así como a través de mis apuntes que yo ya tenía acerca de metodología y retomar algunos textos acerca de metodología, me permitió a mí poder comprender que primero tenía que tener ciertos objetivos particulares. Ok. En los primeros es, como dice René Descartes, descomponer el todo en sus partes. Definir investigación, y eso se puede poner qué es la investigación. Recuerden que los objetivos particulares son pequeñas preguntas que nos llevarán a resolver la gran pregunta. Y es así como entonces su servidor pone qué es la ciencia, qué es el método y qué es la metodología. Empecé a descomponer todo eso en sus partes. Y para eso, ¿qué es la ciencia? Van a aparecer ahorita los textos de lo que es la historia de la ciencia, cómo se ha ido desarrollando, cuáles han sido sus mayores expositores, hasta qué momento llega el concepto de ciencia, como lo vimos, viene del siglo XIX, ahorita van a aparecer los textos. Es decir, este video responde a cuáles fueron las fuentes utilizadas para el desarrollo de estos videos. Fueron más de 30. Simplemente voy a poner ahorita los más importantes y que ustedes pueden encontrar en esa página de internet que en algún momento les enseñé a utilizar. La mayoría, habrá uno que no, que es el de Ikram-Antaki, ahorita lo vamos a decir, pero que mi metodología fue utilizar fuentes en las que primero existieran los antecedentes, es decir, la historia de la ciencia. Posteriormente utilicé textos que fueran puente entre lo histórico y después lo conceptual. Después está la bibliografía de los conceptos filosóficos, es decir, entender la investigación científica de forma filosófica, y después finalizó con las técnicas, que fue lo que más o menos procuré enseñarles. Entiendo que esta serie de videos fueron muy breves y que fueron además rápidas, pero que tienen la finalidad de incentivarles a ustedes la inquietud de lo que es la investigación científica y que esta no está fuera del alcance de ustedes, que no es algo de unos cuantos. Simplemente requerimos de la disciplina, del compromiso existencial, conocer a profundidad lo que significa el planteamiento de un problema y con eso tenemos prácticamente los elementos necesarios para tener el modelo de la investigación científica como la brújula que nos llevará a ese objetivo que nosotros perseguimos, que es el del descubrir, verificar y comunicar. Entonces, partí de la gran pregunta, ¿cómo explicar la investigación científica de manera diferente? Y es ahí donde utilicé el concepto de René Descartes de descomponer el todo en sus partes y, por supuesto, empezar a darme cuenta que existen los acuerdos sociales. Estos acuerdos sociales no son un invento mío, ni una idea mía, ni un descubrimiento mío. Esto me lo enseñó mi profesor Alfredo Elmer de la Lama García, que es profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad de Iztapalapa, en el que también va a aparecer el texto de donde él nos habla de los acuerdos sociales.
Otra cosa que me interesaba de la investigación científica es que se comprendiera que el método solo es uno y que la metodología es la parte más creativa de la investigación científica, que la metodología responde a la pregunta, ¿cómo lo voy a hacer? Después, se debe de entender que la investigación científica se reduce a 3 momentos, que es el descubrir, verificar y comunicar. Todo el viaje de la investigación, esta espiral virtuosa de la ciencia, es porque hay un problema, se hace el planteamiento del mismo, se hace la metodología y se comunican los hallazgos. Pero sabemos que detrás de estos pasos tan elementales debe de existir también lo que vimos, la inteligencia emocional. Vimos muy brevemente lo que es la inteligencia espiritual y que el ejercicio de la disciplina con los diferentes tipos de inteligencia, que es el racional, el emocional y el espiritual, pues nos permite resolver problemas de enorme complejidad. Vimos también la importancia de la película de El niño que domó el viento para explicar de forma práctica lo que es la investigación científica y que no es algo que solo la erudición está facultada para hacer, sino que vemos que prácticamente en todos nuestros momentos de nuestra vida, ahí está la investigación científica, ahí está el método, y que sigo bajo el mismo principio y lo confirmo de que el método solo es uno, y lo pudimos ver, y lo podemos ver en un sinnúmero de películas, y lo podemos ver en un sinnúmero de novelas, y lo podemos ver en un sinnúmero de textos científicos, en el que obligadamente necesitamos de tener un problema, delimitarlo, y que también demostramos en estos videos que el método científico no nos está encasillando o nos está metiendo en una camisa de fuerza, sino que el método científico utilizado de forma inteligente y verdaderamente sistemática, lejos de ser una camisa de fuerza, es el mejor hilo conductor para resolver los problemas de enorme complejidad, y que ustedes pueden ser los científicos sociales que puedan resolver problemas de su forma inmediata, en el que pueden resolver el problema de un salón de clases, de una escuela, de un modelo educativo, de una institución, es decir, poco a poco ir llevando lo micro a lo macro. Si ustedes leen el texto de Cazadores de Microbios, se van a dar cuenta que el científico revolucionó muchas cosas cuando de principio lo que quería es resolver un problema en particular. Por ejemplo, lo vemos con Pasteur, la rabia, y lo vemos con Roberto Koch, el carbunco, o sea, problemas muy específicos, pero que significaron un impacto sustantivo para el conocimiento de la humanidad y para su desarrollo. Vimos la importancia de la filosofía, porque sin la filosofía no se puede entender el pensamiento, es decir, la epistemología, y la epistemología es la disciplina que se encarga de descubrir cómo se genera el pensamiento científico, o el pensamiento, como también lo trabaja Jean Piaget. Vemos a René Descartes. Yo me hubiera ido un poco más atrás, pero hubiera sido interminable esto, porque me hubiera ido desde Aristóteles, desde las dos corrientes de pensamiento, la aristotélica, la platónica, pero lo que importaba era acelerar todo este paso y poder entender que también hubo pensadores que se sentaron a decir, bueno, la idea de descubrir y resolver problemas debe también de profundizarse y entender cómo la mente humana trabaja el pensamiento y cómo la asociación de ideas permite el razonamiento y del razonamiento la generación del conocimiento. Y es así como vemos a un René Descartes sentado de forma aislada en un discurso que se presta complejo, pero que él procuró ponerlo a la mano de todos nosotros y poderlo entender, y cómo es el método. Y vamos a ver también a John Locke, a Bacon, que también hacen sus aportaciones, y que a pesar de los siglos en el que se trabajó la idea de cómo se genera el conocimiento y cuál es el método, las aportaciones han sido pocas, porque así es como funciona el cerebro. Entonces no se le pueden quitar ni agregar demasiado, porque así es como nosotros resolvemos, es la naturaleza de nuestro cerebro, el descubrir, el verificar y el comunicar. La hipótesis
que es cuando nosotros ya tenemos un enunciado con un alto grado de ser verdad, gracias a nuestra observación, de que llevamos nuestro diario de campo, de que unimos lo que estamos viendo con lo teórico y empezamos a tener ciertas conclusiones, y esas conclusiones, al ser ya más estudiadas, más aterrizadas, con donde ya no se usa el creer, porque aquí les va la frase: el que cree no sabe y el que sabe no cree. Fíjense, y eso también aplica hasta para las religiones. Entonces ya dejamos la creencia para sumergirnos en lo teórico, para sumergirnos en la observación, y entonces pasa de ser creencia a una transición que se llama el saber. Y entonces con ese saber podemos crear un enunciado con un alto grado de ser verdad, que lo único que necesita es comprobarse o verificarse. Y una vez que se verifica, pasa esa categoría a otro nivel y se le llama tesis. Por fin ya sabemos lo que es tesis, porque la finalidad también de este video es dejar de pensar en la tesis como un requisito académico institucional, cuando realmente obedece ¿a qué? A la confirmación y a la verificación de una hipótesis. Y también entender que la tesis es la forma más idónea de transitar de ser estudiante al profesional, en donde el estudiante es el que absorbe el conocimiento y aprende y es el maestro, el facilitador o el dador de la herencia del conocimiento, en el que ahora yo como profesor me siento y te digo: por favor, ahora hazme ver que no he perdido el tiempo y que tú puedes hacer aportaciones o resolver problemas de tu entorno disciplinario. Es así como entonces la tesis se convierte en un canon, en un principio muy importante para prácticamente todas las universidades, para saber si el estudiante ya está facultado para hacer el ejercicio de la profesión. Entonces, agradezco a todos ustedes la oportunidad que me dieron de hacer este experimento. Era una aventura que yo ya quería vivir, y fue así como yo decidí hacer la construcción de estos videos, que se fue muy rápido, que fue sucinto, pero en el que quise utilizar la experiencia científica a través de distintas biografías o de distintos momentos del saber humano. Y, por supuesto, ver cómo hubo científicos interesados también en comprender cómo se crea el pensamiento, y al final, por supuesto, dejar de filosofar, de hablar de historia, para ver algunos momentos prácticos en el que cómo ustedes pueden ir desarrollando a través de diferentes tips o técnicas en la búsqueda del objeto de estudio, del problema, la delimitación, los objetivos generales, los particulares, llevar el diario de campo. Y sí, faltaron algunos otros aspectos, pero que en el módulo 14, 15 y 16 ustedes podrán ver, y en el que probablemente nos podamos, ustedes y yo, nuevamente encontrar. Muchas gracias por este tiempo que me prestaron y por ayudarme a realizar una idea que yo ya tenía maridara hace algunos, hasta me trabo, hace algunos meses, si no es que algunos años, y que hasta este momento ya se pudo hacer. Probablemente estos videos sean como muy básicos, a lo mejor no logré mucho de los objetivos, y estos videos más adelante los voy a volver a ver yo mismo para ver en qué otros momentos puedo mejorarlos. Y otra cosa, un texto que sí les recomiendo muchísimo es De animales a dioses, de Noah Yuval Harari. Ese también lo encuentran en la página que yo les digo. Por favor, ese sí les va a gustar mucho y se van a dar cuenta de lo importante de lo que es tener una mentalidad distinta, y que muchas veces la innovación no es sacarse hacia algo como muy nuevo del sombrero, sino a veces solamente hay que verlo desde un enfoque distinto. Muchas gracias.